¿ya? Entonces, podrían preguntar si tienen alguna duda, aprovechar esta instancia. Dudas sobre laboratorio de circuitos. En el bloque anterior me preguntaron qué era B1, B2 y B total. B total implica medir voltaje de la batería entre un extremo y otro de la batería. B1 es el voltaje en la resistencia 1 y B2 el voltaje en la resistencia 2. O sea, entre los dos extremos de la resistencia 2. De verdad es una diferencia o resta de potenciales. Y eso es lo que marca el aparato. ¿Ya? Potencial en un extremo menos potencial en el otro. Nicolás pregunta, lo mismo con I. No lo mismo, pero parecido. ¿Ya? Y total es la corriente que sale de la batería, y 1 es la corriente que pasa por la resistencia 1, e I2 es la corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? yo con mi grupo tenía una duda, o sea, no sé si particular, pero ya realizamos todas las instrucciones del procedimiento del laboratorio, pero aún no tenemos como muy claro qué es lo que tenemos que, no sé, concluir, algo que tengamos que, por ejemplo, ¿Ya? inferir de lo que sacamos. Bueno, hay dos conclusiones principales que son obligatorias, que tienen puntaje. Es que a partir de las mediciones de las diferencias de potencial, B total, B1 y B2, hay que concluir un patrón. ¿Ya? Hay Ujú. algo que matemáticamente se cumple. No lo digas si lo sabes. ¿Ya? La idea es que Vale, cada vale. grupo lo descubra. Y lo otro, con las mediciones de las corrientes, hay que hacer otra conclusión. Y la Vale. conclusión consiste en encontrar un patrón, algo que se repite. ¿Ya? Ah, vale. Ya entiendo, profe. Vale, muchas gracias. Ya. Estivalis tiene una duda. ¿De cuántos amperes tiene que ser el fusible? Eh, Existe un fusible de alta potencia y otro de baja potencia. Da lo mismo cuál usen. Así que la respuesta a la pregunta Estivalis es da lo mismo. ¿Ya? El que sea. ¿Ya? Sobre dar más tiempo o más días, no es así porque también en estos cursos básicos se espera que aprendan a planificar sus actividades. Y eso implica entregar las cosas en el plazo acordado. ¿Ya? ¿Más preguntas? La resistencia de la batería. Eh, ¿De cuánto debe ser la resistencia de la batería? ¿Ya? Bueno, las resistencias reales tienen una batería, o sea, las baterías reales tienen una resistencia, ¿ya? Pero tiene que ser lo mínimo posible, ¿ya? Esa es la respuesta para Benjamín, lo mínimo posible. ¿Es fundamental citar en APA frases que respalden el estudio o no necesariamente? No necesariamente, pero por ejemplo, cuando concluyan algo, algunos grupos puede que se apoyen en bibliografía, y si eso es lo que hacen, tienen que dar la cita APA. ¿Ya? No es obligatorio, pero depende de cómo lo decían grupalmente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya. Les voy a compartir el link de Peer donde están los ejercicios que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Está en el chat. Hay que revisar el chat.
Ya Valentina dice que les puede enviar información sobre citar en APA. Eso está muy bueno, les va a servir para siempre. Hay en internet también páginas que uno pone, de hecho la ocupé hace 2 días, cita en APA, y el primer resultado uno pone el link de la página y cita, o Ya. el nombre del libro, cosas así. Entonces también les sugiero mirar eso. Súper bien, Ignacio. Ya, entonces vamos a Pirdek. Ya, primer ejercicio, el momento dipolar eléctrico calculado como Q por el vector D de cierta molécula es P sub X, 0, P sub Z, coulomb por metro, y el campo eléctrico externo es igual a E sub X, E sub Y, 0, Newton por Coulomb. ¿Ya? Observen que Coulomb por metro es distinto de centímetro, son unidades distintas, se prestan a confusión, pero son distintas. Calcule el torque sobre el dipolo, o sea, el producto cruz entre el vector P y el vector E, se mide en joules. Y letra B, calcule la energía potencial eléctrica del dipolo, se mide en joules. ¿Ya? Ya. Voy a usar una tableta para resolver esto. El vector P es P sub X, 0, P sub Z, Coulomb por metro, y el vector campo eléctrico vale E sub X, E sub Y, 0, Newton por Coulomb. ¿Ya? Entonces estaba la molécula con un extremo negativo, un extremo positivo, ¿ya? Este es el vector D. El vector D se ve la pizarra, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, ya. Yo creo que sí se ve. Ya. Entonces el vector D va de menos a más, y el vector P ya sabemos que es Q por D. ¿Ya? Q por D. La multiplicación de Q por D dio P sub X, 0, P sub Z. Cuando el vector P, que representa la molécula, llega a una zona donde hay un campo eléctrico, va a aparecer un torque que la va a hacer rotar, ¿ya? Y va a quedar así. P va a quedar paralela al campo eléctrico, o sea, ángulo de 0 grados. ¿Ya? Si rota es porque aparece un torque que la hace rotar, y si ese es el estado estable, con un ángulo de 0 grados, implica que el universo encontró el estado de mínima energía, o sea que la energía potencial va a ser mínima. ¿Ya? Y mínimo
significa lo más negativo posible. Es el valor mínimo, ¿ya? Lo más negativo posible. Calculamos el torque que hace rotar a la molécula. El torque vale P cruz E, ¿ya? Se anota el vector P primero, P sub X, 0, P sub Z. Después el vector campo eléctrico, E sub X, E sub Y, 0. Ya. Y resolvemos producto cruz. Escribimos I menos J más K. Entonces, en Itongo, se tapa Itongo, queda 0 E sub I, P sub Z, 0. En el caso de J, se tapa J, queda P sub X, E sub X y P sub Z, 0. Y en el caso de Catongo, se tapa Catongo y queda esto, ¿ya? Queda P sub X, E sub X, 0, E sub Y, ¿ya? Y lo que hay que hacer ahora es multiplicar cruzado, por ejemplo, 0 por 0 menos P sub Z por E sub Y, ¿ya? Quedaría entonces en Itongo, queda 0 menos P sub Z por E sub Y, después queda J por 0 menos P sub Z sub X, y por último en Z queda P sub X E sub Y menos 0, ¿ya? P sub X sub Y menos 0. Así que el torque vale, en X vale menos P sub Z E sub Y, en Y, aquí dice menos, y aquí también, ¿ya? En Y queda P sub Z E sub X, y en Z queda P sub X E sub Y joules, ¿ya? Ese es el torque que provoca el giro en ese momento, ¿ya? Es importante ver que cuando el ángulo es 0, el torque es 0. Significa que a medida que la molécula rota, el torque se va achicando, va disminuyendo, hasta que se convierte en 0 cuando el ángulo entre P y E es 0. ¿Ya? ¿Alguna Profe, duda? ¿sí? ¿Cómo identifico que el ángulo es cero? Ahí como que me perdí un poco. Ya. Porque el Una procedimiento en forma, sí, pero el tema, por ejemplo, del menos para allá, la partícula, ahí como que me confundí un poquito. ya. Uno sabe que el ángulo es 0 cuando los vectores son paralelos, ¿ya? Y los vectores son paralelos cuando tienen el mismo versor. Es decir, puedes calcular el versor de P, el versor de E, y si son iguales, es que son paralelos. ¿Ya? Es una forma práctica de encontrar el estado de mínima energía. Ahora ya- ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. ¿Hay más preguntas?
Ya, voy a resolver el que sigue, que es energía potencial. Energía potencial vale menos P punto E Antonia pregunta, luego del torque siempre queda cero. O sea, la pregunta sería, cuando el torque, o mejor dicho, cuando la partícula deja de rotar, ¿el torque permanece en el valor cero? ¿Ya? Bueno, resulta que como estamos a 300 Kelvin, el vector P vibra, ¿ya? Y cada vez que se sale del estado paralelo, el torque reaparece y lo regresa al valor, al ángulo cero, ¿ya? Así que en un caso ideal permanecería exactamente como cero periódico, ¿ya? Pero en el mundo real se sale un poquito de cero y vuelve, ¿ya? Diego Mánquez pregunta, ¿siempre va a ser menos P la energía potencial? La respuesta es sí, ¿ya? Pero no hay que olvidar que puede ser que menos por menos de más, ¿ya? Si hay por ahí otro menos, ¿ya? Nicolás Martínez pregunta que es como si fuera un péndulo, y esa es la respuesta. Sí, es como si fuera un péndulo, correcto. Esta especie de péndulo metafórico vibra debido a la temperatura, debido a que estamos a 300 Kelvin, ¿ya? Podría decirse que en promedio el torque es cero, ¿ya? En promedio no exacto por culpa de la temperatura, ¿ya? Vamos a resolver el producto punto menos P punto E. Entonces, P sub X con E sub X, S con S y S con S, ¿ya? Quedaría menos P sub X por E sub X más 0 más 0, ¿ya? Entonces queda P sub X, E sub X, joules, ¿ya? Esa es la energía potencial actual, dio negativo, ¿ya? Dio un número negativo, pero como todavía no están paralelos, significa que puede aún dar más negativo, puede aún ser menor que este número, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué significa que fuera negativo? Una energía negativa indica que el sistema está buscando el estado de mínima energía. Por ejemplo, imaginen que ahora dio menos 10, por poner un número, menos 10, ¿ya? Pero cuando quede paralelo, va a haber encontrado el estado de mínima energía, por ejemplo, menos 100, ¿ya? Entonces, el estado de mínima energía tiene que ser lo más negativo posible. En vez de menos 10, es menos 100. Estoy inventando los números. Esa es la respuesta para Matías Molins, ¿ya? ¿Más dudas? Ya. Siguiente ejercicio. Aplique la teoría de dipolo sobre las moléculas de agua y su relación con la tensión superficial. Ya. Cuando tenemos, cuando se va a formar agua, tenemos hidrógeno en el estado S, ¿ya?
otro hidrógeno en el estado S y oxígeno en el estado base, ¿ya? Pero cuando se unen para formar una molécula, se deforman, ¿ya? El hidrógeno queda así. Ahí está el oxígeno y ahí está el hidrógeno, ¿ya? Significa que ahora el electrón está más cerca del oxígeno y aquí el electrón está más cerca del oxígeno. Así que este lado queda un poquito positivo porque es menos probable encontrar el electrón y aquí es menos probable encontrar el electrón, queda positivo, ¿ya? Y el oxígeno, ¿ya? Cuando ve que se acerca el electrón, este lado queda un poquito negativo y aquí negativo, ¿ya? Significa que de menos a más, acá hay un vector P, P1, aquí de menos a más hay un vector P2, ¿ya? Tenemos un vector P1, un vector P2 y calculamos el vector neto, ¿ya? Ese es el momento dipolar neto del agua, ¿ya? ¿Por qué de menos a más? ¿Ya? Porque así se define el momento dipolar con el único objetivo, es que en el estado de equilibrio el vector P quede paralelo al vector campo eléctrico, ¿ya? Entonces, antes de que se definiera cómo era el vector P, se sabía que quedaba o paralelo o antiparalelo, ¿ya? Pero intelectualmente es más fácil de entender que queden paralelos. Y en ese caso es obligatorio que vaya de menos a más, ¿ya? Es solo por eso. Si fuera de más a menos, sería antiparalelo. Es como ilógico eso, ¿ya? En otras palabras, es solo una convención que es fácil de entender. En el estado de equilibrio quedan paralelos. Si fuera al revés, quedarían antiparalelos, ¿ya? Bueno, entonces, cuando tenemos una molécula que tiene un extremo negativo y un extremo positivo, el vector P va a ser así, de menos a más, o al revés, cuando vean un vector P, van a saber que este lado es el lado positivo y este es el lado negativo, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, aquí, cuando calculamos el momento dipolar neto del agua, que es este, ¿ya? Este es el agua, ¿ya? Significa que en el caso del agua, como este es el vector P, este lado es un poquito positivo y este lado es un poquito negativo, ¿ya? Entonces, cuando tenga muchas moléculas de agua ordenadas caóticamente, ¿ya? Ellas solas van a hacer esto. Se van a alinear, ¿ya? Espontáneamente van a quedar ordenadas. ¿Por qué? Porque si este es el lado positivo y este es el negativo, para la que sigue, para esta, se va a dar cuenta de que aquí hay negativo, así que aquí va a quedar positivo, y como aquí es negativo, aquí va a tener que ser positivo, ¿ya? O sea, todo esto se reduce a ley de Coulomb, más con menos se atrae, y ese es el estado óptimo o de mínima energía, ¿ya? Entonces aquí va a haber una atracción eléctrica y aquí igual,
una leve atracción eléctrica. Digo leve porque la suma de esta carga más esta carga da cero, ¿ya? Así que es una leve atracción, porque el sistema tiene carga total cero, ¿ya? Y en química, esta atracción se llama fuerza de Van der Waals, ¿ya? Pero para un físico es simplemente un caso especial de la ley de Coulomb, ¿ya? Todo se reduce a tres ecuaciones. El momentum dipolar es Q por D, el torque es P cruz C, y la energía potencial es menos P punto E, ¿ya? Pero como a las moléculas de agua, con la explicación que le acabo de dar, dado que más con menos se atrae, las moléculas de agua van a querer estar ordenadas, ¿ya? Entonces, si aquí llegara una perturbación, aquí, una perturbación que tratara de destruir esa unión eléctrica entre menos y más, ¿ya? A esa perturbación le va a ir muy mal porque menos con más van a querer seguir atrayéndose. Entonces es posible que las moléculas de agua salgan del equilibrio, pero al hacer eso el torque va a hacer que vuelvan, ¿ya? En otras palabras, esa perturbación se va a encontrar como una especie de muro, ¿ya? Porque las moléculas de agua no le van a querer hacer espacio. Van a querer seguir manteniendo el estado de mínima energía, que significa que menos con más atrae, ¿ya? Y esa es la tensión superficial. La tensión superficial es el fenómeno macroscópico que se observa cuando un líquido actúa como un muro. ¿Por qué actúa como un muro? Explicación sencilla sería porque menos con más atrae. Y ese es el estado óptimo, el estado de mínima energía y el estado que hace que el torque valga cero. Si alguien trata de destruir eso, la energía ya no es mínima, el torque ya no vale cero y la perturbación se topa con una especie de muro, ¿ya? Por eso es doloroso un guatazo en una piscina, ¿ya? Porque nos topamos con un muro eléctrico. Ya. Entonces, como pueden ver, para la tabla periódica, lo más importante es la fuerza eléctrica, ¿ya? Si existen los átomos es por la fuerza eléctrica, modulada por el modelo de Bohr, ¿ya? La combinación de esas dos cosas permite tener el universo que podemos observar. Si no fuera así, los átomos durarían un nanosegundo, se destruirían, ¿ya? La estabilidad atómica proviene de la fuerza eléctrica combinada con el modelo de Bohr, ¿ya? Si no, ¿Profe? este universo no sería un universo con materia, ¿ya? Solo con fotones, solo con luz, no con materia. ¿Profe? ¿Sí? Usted dijo que que la explicación más simple es que ya carga negativa y positiva se atraen, pero Claro. obviamente como la dureza de la tensión superficial, por ejemplo, de un fluido como puede ser el agua, depende netamente de la composición de los átomos, ¿no? Por ejemplo, puede ser más dura la tensión o no, o en casi todas las mismas. Depende No sé si de me cómo entendió. estén configurados los vectores P, ¿ya? Porque si te fijas en este dibujo, el primero que hice, Ujú. dibujé P1 y P2, ¿ya? Vector P1 y vector P2. Imagínate una macromolécula. Pueden ser miles o millones de vectores P, ¿ya? Así Ujú. que más que nada depende de cómo se agrupen los átomos para calcular el vector P neto, ¿ya? Ah, vale. De eso depende. Ya. ¿Más preguntas? Ya, pasamos al ejercicio 2.
al ejercicio 3. Modelo de Bohr. Calcule el quantum o energía del fotón emitido, o sea, calcule H por nu, constantes de Planck por frecuencia, en electron volt y no en joules, cuando un electrón en un átomo hidrogenoide de nitrógeno realiza un salto cuántico desde el nivel 5 al nivel 2. ¿Ya? Entonces, hay que calcular el quantum, energía del fotón, en electron volt para nitrógeno hidrogenoide, o sea que Z vale 7, 7 protones en el núcleo, cuando el número cuántico principal pasa de 5 a 2. ¿Ya? Recordando que la energía vale menos z cuadrado sobre n cuadrado por E sub 0, ¿ya? Y en electron volt este número vale 13.6, ¿ya? Entonces, es nitrógeno hidrogenoide, significa nitrógeno más 6, ¿ya? Perdió 6 electrones, le queda un electrón, ¿ya? Aislado, ¿ya? Porque si no está aislado, al tiro van a llegar los electrones a cubrirlo, ¿ya? Tiene que estar aislado. Energía inicial, usamos esta fórmula, ¿ya? Menos 7 al cuadrado, partido por 5 al cuadrado, por 13.6. Menos 26.7 electron volt, ¿ya? Energía final, menos z al cuadrado, partido por el nuevo número cuántico principal al cuadrado, por 13.6. ¿El 13.6 es constante o es de cada elemento? El 13.6 es la energía de Bohr, ¿ya? Es una constante, ¿ya? Energía de Bohr, ¿ya? ¿Cuál es la mínima energía? Vamos a anotar acá, mínima energía del nitrógeno hidrogenoide. Mínima energía. Usemos esta fórmula, ¿ya? Y vamos a ver la mínima energía. Menos 7 al cuadrado partido por 1 al cuadrado por 13.6. Ese es el valor mínimo, ¿ya? Menos 49 por 13.6. ¿Cómo sé que es el mínimo? Vi la fórmula y la utilicé, ¿ya? La utilicé con los valores que la hacen mínima, ¿ya? Ya. ¿Cuánto da este número? Saquemos la calculadora y veamos cuánto da. Entonces, ¿alguien sabe cuánto da? Da, bien, menos 166.6 electron volt, ¿ya? Es el número. No hay problema, Nicolás. Tiene, eso sí, que verificar por qué te equivocaste, ¿ya?
menos 166.6 electron volt. ¿Ya? Así que la energía del fotón va a ser esto. ¿Ya? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da la energía del fotón? Bien, Viviana, es el número. Ese es el quantum del fotón. ¿Ya? Positivo porque dice valor absoluto. ¿Ya? Energía, los fotones transmiten energía positiva. Esa es la respuesta para Diego. Ya. ¿Más dudas? ¿Por qué en el nivel 5 quedó con mínima energía? En el 5 no tiene mínima. ¿Ya? Voy a hacer el esquema. Este el 0, esto es menos 26.7 y esto es menos 166.6. ¿Ya? Entonces, en el 5 tiene una energía más grande. ¿Ya? Porque está más cerca del 0, está más arriba. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya, dependiendo de cómo lo pidan, usamos la constante de Rydberg o la energía de Bohr. Son fórmulas equivalentes, ¿ya? Pero en la fórmula de Rydberg no se olviden de la letra Z, ¿ya? O si no, no les va a dar, no les va a dar correcto, ¿ya? Dice Z al cuadrado, ¿ya? La mínima energía es la del nivel 1, sí, esa es la mínima, es la más negativa, ¿ya? Y la máxima es la del nivel infinito, ¿ya? Y da 0, ¿ya? La máxima es 0, nivel infinito. Profe, ¿y por qué ¿Sí? usamos valor absoluto en el tema de la energía y no la dejamos con su signo Ya, negativo? porque los fotones transmiten energía positiva, es por eso. Entonces, siempre, siempre, siempre que me pregunten este ejercicio, lo tengo que calcular con valor absoluto. Claro, fíjate que la pregunta era fotón emitido, porque podía ser fotón Mm, absorbido. Y como emite, ahí te da negativo. Si yo te pregunto por fotón emitido y absorbe, es lo contrario. Si es lo contrario, va con el signo cambiado. ¿Ya? ya, profe. O sea, profe, si nos preguntan, por ejemplo, o sea, como te dice, el fotón emitido ahí sería negativo, pero si nos preguntan la energía del fotón, ahí ya sería positivo, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. Ah, Ya, ¿más preguntas? Ya, ejercicio 3 de la guía Triángulo Isósceles. Vamos a buscar la guía.
Ya. Aquí hay una carga A que vale 5 microcoulomb, una carga B que vale menos 5 microcoulomb, así que es un dipolo. Una carga vale más Q, la otra menos Q, la suma vale 0. Esta distancia vale 3 centímetros, ¿ya? Y acá hay una carga negativa, una carga C, que vale menos 10 microcoulomb, ¿ya? Esta distancia es 2 centímetros y aquí es 2, ¿ya? Entonces calculamos la fuerza, fuerza de C sobre A, ¿ya? De C sobre A, primero el módulo, que sería K por carga A por carga C, partido por 0.02 al cuadrado, ¿ya? La constante K vale 9 por 10 a la 9, la carga A vale 5 micro, la carga C vale 10 microcoulomb, dividido por 0.02 al cuadrado, se obtiene 1,25 newton. Ese es el módulo, ¿ya? La parte vectorial, A es positiva, C es negativa, así que la fuerza de C sobre A es así, se atraen, fuerza de C sobre A, esa es la posición de A, esa es la posición de C, el vector U es igual a posición de C menos posición de A, la posición de C vale de C, falta este número, ¿ya? En Y en todo caso vale 1.5, ¿ya? Vale 0.015 porque tiene que estar en metros, ¿ya? ¿Ya? Nos falta este número. Sabemos lo siguiente. Esto es 3, esto es 2, esto es 2. Esto es 1.5. Esto es alfa, ¿ya? Tangente de alfa es 1.5 partido por 2. Así que alfa vale tangente a la menos 1 de 1.5 partido por 2. Vale 36.9 grados. Así que este lado, ¿ya? Vale la hipotenusa por el coseno de alfa, ¿ya? 2 cosenos de alfa.
Y es el número que va acá. 2 coseno de alfa. 2 por el coseno de 36.9. 1.6. ¿Ya? 0.016. ¿Ya? El módulo aplicamos Pitágoras. Da 2,2 centímetros. .0219 metros. Con eso calculamos el versor. El versor es igual... faltó algo. Les digo al tiro que faltó. RC menos RA. Aquí va un menos. Ahí. ¿Ya? Cuando uno resta queda un menos. Ya. El versor vale el vector partido por su tamaño. Yanko tiene una duda. Profe, una consulta. Como tenemos un triángulo isósceles, si le calculamos la altura, la rayita de esa altura, ¿podríamos tener la coordenada en X o no? Ya que sabemos que Sí, está en Y en 1,5, esa. podríamos calcular, podemos calcular su altura y tenemos también la coordenada en Y, ¿o Esta, ¿no no? es cierto? ¿Sí? Sí, correcto. Es la coordenada en Ah, X. ya, Tienes toda ya, la razón, sí. ya, profe. Que Ya, como me confundió un poquito lo de la tangente y para allá y para acá. ya. ¿Y Sí. la calculaste? ¿Ese modo? Eh, sí, ¿Qué número te me dio? daba 1,30 y algo. A ver, déjeme calcularlo de nuevo y le digo el tiro. Ya. Vamos a revisar acá. Me da 1,32. Ya, y a mí me dio 1.6. Está muy distinto. Lo voy a Sí. revisar. Coseno por 2. Me sigue dando 1.6. ¿Cómo lo calculaste? Eh, raíz de a cuadrado menos b cuadrado partido en 4. Pero parece que esta fórmula que tenía anotada no es la correspondiente al isósceles. Parece que no. No. Ya. Ya. Por trigonometría da 1,6 centímetros. ¿Ya? Ya. Entonces, el versor sería 0.016 dividido por el módulo. Aquí da 0.73, menos 0.68. Así que la fuerza de C sobre A es igual al módulo por la parte vectorial
821,765. ¿Ya? Vamos a revisar, sigamos bien. Mil ciento 1125, 1124 es lo mismo. ¿Ya? Ya, y calculamos ahora la fuerza de C sobre V. Fuerza de C sobre V, primero el módulo, que sería K por carga C por carga V, partido por la separación al cuadrado, ¿ya? Y eso da 9 por 10 a la 9 por la carga C, 10 microcoulomb, por la carga B, 5 microcoulomb negativo, pero dice valor absoluto, dividido por 0.02 al cuadrado, da 1125 newton. Ahora la parte vectorial, C está en, era 2 coseno de 36, si no me falla la memoria, era 1.6, y aquí 0.015, y B está en 0,0, ¿ya? Aquí está B, acá está C, y C es negativo, B es negativo, así que se repelen, esa es la fuerza, ¿ya? Esta es la fuerza de C sobre B, así que necesitamos este vector, ¿ya? Y eso es RB menos RC. Hay que restar RB con RC, ¿ya? Lo que significa que U vale menos 0.016, 0.015. El módulo de U, aplicamos Pitágoras, .176, y el versor es igual al vector partido por su tamaño, aquí me falta un 0, ¿ya? Por lo tanto, el módulo por el versor, ¿ya? Va a dar el vector. Es el módulo y este es el versor, ¿ya? Fuerza de C sobre B es igual al módulo por el versor
¿Ya? Así calculamos las dos fuerzas. ¿Alguna duda? Alonso dice que dio 1.3228. ¿Qué cosa es eso? 1.3228. ¿No? Ya. Ya. ¿Alguna pregunta? Carlos Zagal pregunta por la guía. Eso está en Ucursos, material docente. ¿Ya? Ya. Ya. Siguiente ejercicio. El color azul que se logra en una explosión de fuegos artificiales a menudo se logra agregando la sal cloruro de cobre 1 a la mezcla explosiva de la bengala y que al explotar alcanza una temperatura de 1200 grados Celsius. Por lo tanto, los electrones cambian de nivel y después se enfrían. Al enfriarse emiten luz azul. Esta sal, debido a la presencia de cobre, emite una intensa línea azul cuando es excitada por la llama y posee una longitud de onda de 450 nanómetros. Encuentre el valor del quantum. Ya. Se resuelve el siguiente modo. Para la luz, la rapidez vale longitud de onda por frecuencia, lo que implica que la frecuencia vale rapidez partido por longitud de onda. Rapidez de la luz es 3 por 10 elevado a 8. Lo aprendieron en física 1, en mecánica, partido por 450 nanómetros. ¿Ya? Con eso tenemos la frecuencia. ¿Ya? 3 por 10 elevado a 8 dividido por 450 nanómetros. La frecuencia es 6.67 por 10 a la 14 Hz. ¿Ya? Importante, cada vez que tengan un fotón con esa frecuencia es un fotón azul. ¿Ya? Las cianobacterias se alimentan de estos fotones, ¿ya? Y existe un tipo de clorofila que también necesita de estos fotones para funcionar, ¿ya? Bueno, luego el quantum va a ser constante de Planck por frecuencia, 6.63 por 10 a la menos 34 por la frecuencia. ¿Ya? Y eso da fotones de 4.42 por 10 a la menos 19 joules. ¿Ya? Esta es la energía de un fotón azul. ¿Ya? Esa es la energía aproximada que necesita cierto tipo de clorofila, la clorofila azul, ¿ya? Para realizar la fotosíntesis. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Diego Man, que dice que está todo claro. Martín Williams, todo claro. Álvaro José, todo ok. Johan Levy se sonríe. ¿Ya? Ya. Entonces, Yanko tiene una duda. ¿Cuál es la duda, Yanko? Ah, no, se me había quedado la mano levantada de Ya. la pregunta. Profe, Ya. pero la volví a calcular y efectivamente da 1.32. ¿La altura? Ya. Sí, la Era altura.
La base es 3, voy a hacer en el papel. Sí. Un lado es 2, otro lado es 2. Entonces 3 se divide por 2, 1.5 y 1.5. Sí. 1.5 al ¿Cuánto cuadrado. vale 25. el ángulo? Alfa vale arco tangente de 1.5 partido por 2. Tu calculadora está en D, ¿no es cierto? No está ni en G ni en RAD. Sí, profe, en DEG. D, ya. 1.5 dividido por 2. Me vuelve a dar 36.8 grados, así que este lado, la altura vale, la hipotenusa es 2. 2 cosenos de 36.87. Y me vuelve a dar 1.6. Voy a hacer el dibujo, ¿ya? Ya, profe, porque mire, si lo tomamos porque es un triángulo isósceles y al tirar la altura tenemos un rectángulo. Tenemos que ir a un ángulo de 90. Sí, Y el ángulo 2 sería nuestra hipotenusa. Entonces, 2 al cuadrado menos la espérate, mitad aquí de es ese 2, cateto. aquí es 2, 1.5, 1.5, y esto es alfa. ¿Ya? Dime. Por ejemplo, en la altura, ahí en uno de los 1,5 podemos hacer un ángulo de 90. ¿Ya? Y el 2 sería nuestra hipotenusa. Sí, Entonces, la hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado me va a dar el otro cateto. ¿ya? Entonces, eso sería 2 por 2, 4. 2 elevado a 2 y 1,5 por 1,5 me da 2,25. Entonces, 4 menos 2,25, 1,75. Y como tengo que sacar el cateto, tengo que sacarle la raíz de 1,75, y ahí me da el 1,32, que sería la altura respectiva. Sí. A ver, esto es 1.5. Este lado es 2, que es la hipotenusa. ¿Cierto? Ese número es correcto, ¿ya? Entonces, esto es 1.5 y esto es 2. Yo había dicho tangente y no era tangente, ¿ya? Era, esto es seno, ¿ya? Seno. Sí, ¿ya? Entonces, sobre el cálculo que hice, donde dije tangente era seno, ¿ya? Ah, ya, pero ahí cambiamos Y ahí nomás se el puro arregla. valor. No, no. Sí. Sí, Ya, profe. Ya. claro. Ya. Ya. ¿Más dudas? Ya. Entonces dejamos hasta aquí esta clase. ¿Profe? ¿Sí? Más allá de los ejercicios que hemos hecho en seminario, la guía y los ejercicios que han subido los ayudantes, ¿usted cree que con eso estaríamos bien Sí, para la prueba? sí, ¿Sí? sí. No va a estar tan difícil. Es el nivel, ¿ya? Un Ya. detalle, a veces puede que algunas personas no sepan estudiar bien con este material, ¿ya? Lo que hay que hacer no es, por ejemplo, tienen 10 ejercicios y el objetivo de estudio es hacer los 10 ejercicios, ¿ya? No es así. Hagan el primer ejercicio y vean si lo entienden completamente, ¿ya? Y solo si lo entienden completamente, pasen al siguiente. No pasen al siguiente hasta que no entiendan ese completamente. Porque por eso es que les va mal en las pruebas. Porque hay un detalle que no entienden y ese detalle es el que va a hacer que fallen en la prueba, ¿ya? No se pasa al siguiente ejercicio sin haber entendido completamente al 100% cada ejercicio que estén haciendo. O sea, el estudio no se mide por la cantidad de ejercicios que hagan,
sino por la cantidad de ejercicios que entienden al 100%. ¿Ya? Ese es el consejo. Profe, una consulta. Si tenemos dos pelotas, un ejemplo, de diferente tamaño, con cargas opuestas, ya un ejemplo, unas de radio 2 y otras de radio 1, ¿cuál sería el eje de referencia? ¿Siempre sería el medio? Sí, Ah, ok. ese puntito que tú estás imaginando se llama centro de carga. El Ok, punto de sí. referencia es el centro de carga. Ok, ¿Ya? gracias. Ya. Pero esta cosa, lo que vimos en mecánica, donde está como el centro de masa, no tiene nada que Claro. ver en estos casos, ¿cierto? Sí, Sí. pero mira, Ah, ok. pero es que en mecánica es centro de masa, pero en electromagnetismo es el centro de carga. Ok. Es casi lo mismo. En un Ya. caso está en kilogramos y en otro caso está en coulomb. ¿Ya? Ah, ya. Entiendo. Gracias. Ya. Ya. ¿Más preguntas? Ok. Dejamos hasta aquí la clase entonces. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, Ignacio. Chao, Gracias, profe, que esté Valentina. bien. Igual. Chao.